a La Voz de la Alianza Internacional hablando de temas de la Biblia, temas proféticos que tienen que ver con la familia y tienen que ver con la sociedad de una ciudad como Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, cualquier ciudad. Jesucristo se sigue manifestando a través de la predicación del Evangelio, tan necesario de que hoy el Evangelio sea conocido por cada persona en la familia para que nuestra sociedad vaya cambiando. Los síntomas que estamos teniendo de una sociedad hoy en día son de enfermedad social. Estamos viviendo tiempos donde la gente se ha violentado mucho, como que había una ira retenida, una ira que estaba guardada y de pronto empieza a aflorar. Eso se manifiesta en la violencia. Sí, bueno, vemos lo que dice la palabra en Isaías, cuando habla acerca de la luz y las tinieblas, ¿no? Sí. O sea, dice, las tinieblas, dice, van a cubrir la tierra, pero la luz alumbrará y disipará las tinieblas. Sobre todo en este año 2018, que es un año donde se habla de vida, pero también de muerte, se habla de luz, pero también de tinieblas. Así es, bueno, de hecho, bueno, el número 18 para los judíos es la palabra Hay, que es luz. Luz. Y la luz está relacionada con la vida. Y la luz tiene que ver con el Evangelio. Predicamos el Evangelio que alumbra, la palabra de Dios. De hecho, el Evangelio de Juan es el que más habla acerca de la luz o de la vida. Sí. Por eso hoy estaremos hablando de lo que está sucediendo en muchas familias en nuestra sociedad. El tema de hoy es la violencia. La violencia que a través de los medios de comunicación se están dando a conocer por las noticias que estamos teniendo en los diferentes medios de comunicación masiva. Y estamos conociendo de la violencia de género, sobre todo cómo el varón está golpeando a la mujer, está afectando a la mujer. Todo esto parte del hogar. Debemos por eso ir a la Biblia, porque la Biblia habla de la familia, habla del matrimonio, habla del enemigo de la familia. La Biblia es la palabra de Dios. Para poder entender lo que es la violencia de género, tenemos que ir al conocimiento de lo que es el matrimonio que Dios estableció desde el principio. Porque en el principio Dios creó el matrimonio como base de la sociedad. El matrimonio es el fundamento de la familia, base de toda una sociedad. El propósito de Dios al crear el planeta Tierra fue de que este planeta fuese poblado. Para tener una población en el planeta había que tener procreación, había que realizar un acto de tipo sexual. Por eso Dios creó el sexo diferenciado entre el hombre y la mujer. El matrimonio es para que hubiesen hijos aquí en la tierra y se extendiera por toda la tierra. Este fue el plan original de Dios, que hubiesen hijos de Dios. Por eso, cuando Dios creó el matrimonio entre el hombre y la mujer, Dios bendijo ese matrimonio y les dijo, tengan fruto, tengan hijos y gobiernen. Allí la palabra es importante, sojuzguen, gobiernen, dominen la creación. Vamos a leer lo que está escrito en Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí tenemos el matrimonio creado por Dios desde el principio, antes de que hubiese pecado. Aquí tenemos el matrimonio con autoridad que Dios delegó en Adán y en Eva. Ambos, tanto el hombre como la mujer, eran coiguales en cuanto a la autoridad que tenían que ejercer aquí en la tierra. Tanto el hombre como la mujer iban a sojuzgar,
iban a tener dominio sobre la creación. Pero dice la Biblia que vino la serpiente antigua, que hoy se conoce como Satanás o el diablo. El diablo no ha cambiado su estrategia, sigue atacando los matrimonios. Por eso la violencia de género es una violencia del matrimonio. Y todo ello lo encontramos desde el origen en el pecado, cuando la serpiente antigua atacó el matrimonio de Adán y Eva. Entonces vino el pecado. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando Dios confrontó a Adán en su pecado? Porque Dios le había dado instrucciones a Adán, el varón, pero Adán pecó. Y la Biblia dice que Dios primeramente confrontó en su pecado a Adán. ¿Qué fue lo que dijo Adán? Vamos a Génesis 3, capítulo 3, versículos 11 y 12. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí tenemos a el varón acusando a su mujer, diciéndole: fue la mujer que tú me diste la que me dio de comer. O sea que Adán no reconoció su pecado. Dios confrontó a Adán en su pecado y Adán lo que tenía que contestar es: sí pequé, y arrepentirse, pero no lo hizo. Cuando una persona está en pecado, le echa la culpa a todas las personas a su alrededor, no reconociendo el error que la misma persona cometió. Esto sucedió con Adán. Aquí empezamos a ver un espíritu misógino donde está atacando a la mujer. Cuando Dios estableció la maldición debido al pecado, el pecado trae la maldición, ausencia de bendición de Dios, y trae el movimiento de espíritus inmundos en la tierra. Así que Satanás estaba entrando al planeta Tierra para tener dominio y control. Ese dominio y control que tenían Adán y Eva, esa autoridad que tenían Adán y Eva, se había transferido a Satanás, la serpiente antigua, debido al pecado. Entonces Dios le dijo a Adán debido a este pecado. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: a la mujer fue: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí está hablando del dolor de parto. Aquí está hablando de que el varón se va a enseñorear de la mujer. Hay versiones bíblicas que nos hablan de dominio, donde el hombre tendrá autoridad o dominio sobre la mujer. Esto vino a consecuencia del pecado. Así que el pecado trajo que la mujer que fue engañada por la serpiente antigua, la mujer que cayó en el engaño de Satanás y fue la primera persona que pecó, y del fruto prohibido se lo dio a Adán. Así que tenemos aquí entonces el juicio que viene a la mujer debido al pecado. Entonces, cuando estamos hablando de dominio y control del varón a la mujer, es debido a la maldición que se establece por el pecado. La Biblia dice que todo ser humano ha nacido en pecado desde Adán. La sangre de Adán trajo una contaminación sobre generaciones tras generaciones tras generaciones hasta la venida de Cristo. Cristo no trajo la sangre de Adán. Por eso en Jesucristo hay un cambio de vida. Solamente en Jesucristo puede haber solución al problema del pecado. Así que debido al pecado que cometió Eva, la Biblia habla de que hubo un cambio en cuanto al dominio, en cuanto a el gobierno que ambos ejercían. El hombre y la mujer ejercían ese gobierno y lo transfirieron al diablo, pero Dios dijo: ahora
el hombre se va a enseñorear sobre la mujer. Aquí tengo yo varias versiones bíblicas. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional de la Biblia dice que Dios dijo, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Él te dominará. Esto es producto del pecado. Por eso tenemos que conocer todo lo que sucedió desde el libro de Génesis, cuando Dios creó el matrimonio. Todo estaba bien hasta que la serpiente antigua engañó a Eva y se cometió pecado. Dios sancionó tanto a Adán como a Eva por el pecado. La Biblia dice que Dios dijo a Adán, la tierra será maldita por tu causa. La maldición había entrado a la tierra. ¿Y cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán y Eva en cuanto a sus hijos? La Biblia dice que Satanás se cobró con el primogénito de la familia llamado Caín. Y fue Caín, primeramente, quien fue la primera persona que mató a su hermano. Dios es amor y Dios estableció que el hombre caminara en amor, pero debido al pecado entró el odio. ¿Qué es el espíritu misógino? ¿Qué es un hombre misógino? Es el que odia a las mujeres, es el que tiene un odio, es un odio enmascarado con amor, o sea, es un odio que aparenta ser amor. Así que todo esto es engaño y mentira del enemigo que trabaja donde hay pecado. Así que por eso tenemos que entender que la violencia que hoy estamos conociendo de género tiene que ver con lo espiritual. La causa es espiritual, la causa tiene que ver con el pecado y hay consecuencias del pecado, pero también hay solución. Dios inmediatamente estableció un plan de solución. Vamos a ver lo que sucedió con Caín en 1 de Juan capítulo 3 versículos 11 y 12. Allí la Biblia nos habla de que Dios está hablando del amor, el mandamiento del amor, pero Caín no tuvo amor. Vamos a leer 1 de Juan 3, 11 y 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hay mucha enseñanza que podemos conocer acerca de lo que sucedió en el pecado de Adán y Eva. Eran padres para Caín y para Abel, pero el diablo se cobró con el pecado de los padres. Aquí tenemos las consecuencias del pecado. Hay 4 generaciones bajo maldición, está escrito en la ley. 4 generaciones, Dios vigila la maldad de los padres sobre los hijos, 3ª y 4ª generación. Para esto vino Jesucristo, a romper esa maldición en la familia. Cristo era el cordero que tenía que ser sacrificado por familia. Solamente en Jesucristo puede cambiarse esa maldición en el hogar. Por eso predicamos el Evangelio. Se predica el Evangelio en cada ciudad, en cada nación, porque la violencia de género es un problema mundial hoy en día. Todas las naciones están siendo afectadas por este espíritu misógino, por este espíritu de odio que está acentuándose de una manera especial en el varón. Así que por eso tenemos que ir al fundamento que es la palabra de Dios para entender todo lo que hoy están diciendo las noticias. La violencia tal como hoy la estamos conociendo en este siglo XXI está profetizada. Hay profecías que hablan acerca de esta violencia. Las profecías que tienen que ver con los tiempos de hoy, tiempos de violencia en el hogar, se le ha conocido como la violencia intrafamiliar, también la violencia en las calles. Estamos viendo si la violencia parte del hogar, estará extendiéndose hacia las calles, en las ciudades, en las escuelas, universidades, en todo lugar. Y hoy en día, siglo XXI,
Estamos conociendo cómo el hombre está lleno de tanta maldad, de tanto odio, de tanto resentimiento, de tanta amargura, de tanta venganza, que está manifestándose de una manera violenta. Jesucristo habló acerca de los tiempos. Jesucristo dijo, tiempos de Noé. Los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé. Lucas 17, 26 al 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. La característica de los tiempos de Noé eran la maldad. La maldad se había incrementado en el ser humano. Por la maldad vino la corrupción en el ser humano. La corrupción tiene que ver con apartarse de Dios. Cuando una persona está mucho tiempo apartada de Dios, por ejemplo, nace una persona en la tierra, pero si no está bajo el conocimiento de Dios o bajo la protección de Dios, que solamente puede darse a través de los padres. Para eso los padres deben enseñar de la palabra de Dios, la Santa Biblia, pero si no hay ninguna cobertura y una persona nace sin conocimiento de Dios y va creciendo sin conocimiento de Dios y pasan los años, 30, 40 años, así será la distancia de Dios. Por lo tanto, la corrupción es precisamente la descomposición que hay en el alma del ser humano, su mente, en sus emociones, sentimientos. Así que la corrupción está en el ser humano muy arraigada. Y por la corrupción viene la violencia. Todo esto sucedió en los tiempos de Noé. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 5 y después el 11. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí tenemos la maldad, consecuencia de la maldad, versículo 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí la Biblia nos está hablando de palabras muy conocidas en los tiempos de hoy, la corrupción. ¿Cuántas veces estamos escuchando la palabra corrupción? Estamos escuchando la palabra violencia. Todo ello tiene que ver con la naturaleza del hombre y todo ello viene de lo espiritual, viene del pecado. El pecado tiene que ver con lo espiritual. Así que necesitamos por eso ir a la solución. La solución la da Dios. Dios es espíritu y envió la solución por medio de Jesucristo. Por eso el arca de Noé representaba la salvación. Era un ejemplo de lo que vendría hacia adelante. Así que Jesucristo dijo, los últimos tiempos, los tiempos antes de su venida, serán muy parecidos a los de los tiempos de Noé. Tal como lo estamos conociendo, maldad, corrupción y violencia. Pero lo mismo también Jesús dijo para los tiempos de Lot, tiempos de Sodoma y Gomorra. Lucas 17, 28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. En Génesis capítulo 18, versículos 20 y 21, la Biblia dice que el pecado de Sodoma y Gomorra había llegado a un grado máximo. Se había agravado el pecado en extremo, dice la Escritura. Por eso el juicio venía. El pecado que tenía que ver con la corrupción sexual. Es lo que el diablo hace en el cuerpo humano, lo corrompe, pone pensamientos al varón que no es varón, a la mujer que no es varón. Son seres espirituales que están perturbando la mente del varón, la mente de la mujer, y todo ello trae confusión por el engaño. Entonces la violencia se
se tendrá. Vamos a leer en Génesis 18, 20 al 21. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ahora leamos el versículo 24, 25 y 26 de Génesis 19. 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. Ese es el juicio, Ajá. azufre y fuego. Sí, de parte de Jehová desde los cielos. Así que la Biblia también allí dice que la mujer de Lot así es, quedó petrificada porque dice, volteó a ver. y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. La característica de estos dos tiempos, los tiempos de Noé y los tiempos de Lot, era la violencia. Y hoy en día, siglo XXI, estamos viendo violencia en el mundo entero, violencia en México, violencia en muchas ciudades de Estados Unidos, violencia en otros países, en Medio Oriente. Así que estamos pronto a un juicio que vendrá sobre el planeta Tierra. A esto viene Jesucristo en su segunda venida. La segunda venida de Cristo tiene que ver con el juicio a aquellas naciones que se han corrompido, aquellas naciones que se han violentado, aquellas naciones que no han querido la paz en Cristo Jesús. El príncipe de paz no lo quieren en ciudades y en naciones. Por lo tanto, viene el juicio. Así que por eso estamos en la madurez de los tiempos proféticos y debemos conocer lo que la Biblia nos enseña. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, también habló de estos tiempos. Vamos a leer lo que dijo el Espíritu de Dios en segunda de Timoteo. El apóstol Pablo dirige esta carta a Timoteo y habla por el Espíritu Santo de los tiempos actuales. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es un retrato de la actualidad, de los tiempos actuales, de la naturaleza del ser humano, en cualquier ciudad, en cualquier nación. Así que la maldad se ha incrementado. Todos nacemos en un potencial de maldad, todo ser humano, así dice la Biblia, no hay justo ni algún uno. Todos hemos nacido en la naturaleza de Adán, en la naturaleza caída por el pecado, bajo la maldición del pecado. Es una naturaleza de pecado. Es una naturaleza de pecado. O sea, que esa naturaleza es mala y solamente tiene vida, pero para pecar, para desobedecer y rebelarse a Dios. Así es. Por eso hoy estamos viendo cómo en un matrimonio donde debe haber una relación fundamental de armonía en el amor, y de amor, de armonía, de respeto, de unidad, de respeto, de unidad, no está sucediendo. Estamos viendo cómo hay una violencia en el matrimonio, se le conoce como la violencia de género, donde el esposo empieza a violentarse contra la esposa con malas palabras, violentarla psicológicamente, sexualmente, en fin, todo ello es noticia hoy en día. Es una violencia y una agresión en contra de la mujer, porque el diablo lo pone. Es la naturaleza de lo que habla segunda de Timoteo capítulo 3, la naturaleza de la maldad del hombre. Por eso, amigo, amiga, ninguna universidad puede cambiar al hombre para evitar que se manifieste este odio, sobre todo a las mujeres, este odio al prójimo y de manera particular a las mujeres. Ninguna universidad puede cambiar al ser humano, ninguna organización creada por el hombre puede cambiar al ser humano. El único que puede cambiar al ser humano
es el creador del ser humano, es Dios. Y Dios proveyó ese cambio en la naturaleza del hombre por medio de Jesucristo. Dios se hizo un ser humano, Dios hecho carne. Él vino precisamente para ayudarnos a cambiar. Así que en Jesucristo hay un cambio. Por eso se predica el Evangelio. El Evangelio no es religión. Cualquier persona puede ir a una iglesia, pero si no ha recibido a Jesucristo verdaderamente, no podemos ver ese cambio. El cambio tiene que ver con esos espíritus de enojo, de odio, de venganza que está en la naturaleza de lo humano, ya debe haber salido. Porque dice la Biblia que ya no debe reinar el pecado. Y en Cristo Jesús hay una derrota del pecado, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Por eso predicamos el Evangelio. El único que puede ayudar a solucionar este problema es Jesucristo. Bueno, a eso vino Jesucristo. Precisamente por eso Jesucristo no es religión, sino que las personas, ¿cómo pueden ser libres de esa naturaleza de pecado, esa naturaleza malvada? Solamente a través de la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, porque en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo estaba con su cuerpo, con su sufrimiento y derramamiento de sangre, estaba destruyendo la naturaleza de pecado. Aunque Él no tenía pecado, Él dijo, la palabra en Gálatas 3, se hizo pecado, fue maldición, y Él tomó el pecado del hombre para redimir en su cuerpo totalmente sin pecado esa vieja naturaleza de pecado. Así que si el hombre, el ser humano sin el Señor Jesucristo realmente no la va a poder hacer. Sí, a esto vino Jesucristo en su primera venida. Porque no son obras de altruismo, no son obras de bondad del hombre. Así es. No puede ser, porque está dentro de él esa naturaleza malvada que vive dentro de él, porque todos los hombres nacimos después del pecado de Adán con esa naturaleza dentro. Y de eso se trata la predicación del Evangelio. Así es. ¿Quieres añadir algo? Y hoy, bueno, el centro para transformarse es la iglesia. Sí, es el único lugar donde y la predicación del Evangelio. Dios estableció ese dar a punto conocer de el cambio y de sí, bueno, Jesucristo, bueno, ese fue su propósito también por venir a la tierra. No solamente para deshacer las obras del diablo, pero también dar fundación a la iglesia. Así es. Sí. Y bueno, la iglesia, al ser fundada por Jesucristo, eso lo convierte en la institución más fuerte de la tierra. Así es, ¿Sí? Es el poder de Dios en el planeta Tierra. Porque el Señor dijo que nos daba su autoridad, sí, para poder tomar esa autoridad y usarla en beneficio del propio ser humano. Sí, una iglesia local, una iglesia congregacional en cualquier ciudad, cuando se reúnen los cristianos a alabar y adorar a Jesucristo, en ese momento el cielo toca la tierra. Sí, se acerca. Es el momento en que los problemas de la tierra Así es. empiezan a tener solución. Así Todos es. los problemas de la tierra, las enfermedades, los problemas en la familia, problemas económicos, todo tipo de problemas. Dios trae la solución del cielo a la tierra, y para eso son las reuniones que tenemos en la tierra, en un lugar que hoy conocemos como la iglesia local, la iglesia congregacional. Nos reunimos precisamente para ver la solución de nuestros problemas. Cuántas personas están oprimidas, angustiadas, desesperadas, llenas también de enojo o de estrés por los tiempos que vivimos. Cuántas personas están enfermas, personas con problemas laborales, problemas económicos, de todo tipo de problemas. Para esto Dios creó la iglesia, y la iglesia, en una ciudad hay muchas iglesias locales. Entonces, allí cuando hay un servicio, el cielo toca la tierra. A través de la oración, Jesucristo dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Así que la respuesta la tenemos aquí en la tierra por medio de la iglesia, y la iglesia está predicando el Evangelio. Se predica el Evangelio a toda criatura, en una ciudad, en un estado, en una nación, en todo el planeta Tierra, para solucionar el problema de la violencia, para solucionar el problema de la corrupción del ser humano.
El hombre está lleno de codicia y de avaricia. No puede cambiar. La universidad, vuelvo a repetir, los estudios universitarios, sea profesionista, sea maestro universitario, sea doctor universitario, los títulos no cambian a la persona. Solamente el autor y el creador del ser humano, Dios envió a Jesucristo precisamente para ayudar al ser humano. Todo lo que perdió Adán y Eva, ahora en Jesucristo se puede recuperar. De manera especial si tú eres del sexo femenino, porque como el enemigo está golpeando mucho a las mujeres. Así comenzó el pecado en la tierra. El diablo, la serpiente antigua, atacando a Eva, atacando a una mujer. Así que todos los que conocemos la enseñanza de la Biblia, no es novedad esto que estamos conociendo hoy. Por eso estamos presentando soluciones al problema que se vive en ciudades y naciones. La causa es el pecado, pero para esto vino Jesucristo a solucionar el problema del pecado. Vamos a leer, por ejemplo, en Isaías capítulo 24, versículos 5 y 6, donde habla acerca del pecado en las naciones, que trae como consecuencia todo esto que hoy se está viviendo: la corrupción, la violencia y las maldades en el ser humano. Isaías 24, del 5 al 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. La tierra se contaminó por sus moradores. El ser humano contamina la tierra. O sea, la contaminación del planeta Tierra es espiritual, es por la naturaleza espiritual del ser humano. Si el ser humano está gobernado por el pecado, contaminará la tierra bajo maldición, porque el pecado trae maldición a la tierra. Así le dijo Dios a Adán cuando Adán pecó. Dios había puesto leyes, entonces dice: la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Es que Dios dio falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Sí, Dios dio conocimiento de la ley que se conoce como la ley de Moisés o los 10 mandamientos. Pero dice aquí en Isaías, infringieron la ley, no respetaron la ley, violaron la ley. Ese es el pecado, violar la ley. Por esa desobediencia a la ley, dice, porque dice: traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, y por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Por eso habla de juicio por el pecado. La maldición dice que vino. Así es, Dios dio conocimiento de la ley en el monte Sinaí. Estuvieron el pueblo de Israel casi un año allí estacionados en el monte Sinaí, donde conocieron los estatutos, leyes, mandamientos de Dios, porque no conocían el pecado ellos. Iban a ir a naciones pecaminosas. Les dio conocimiento del pecado. Porque Dios les iba a hacer entrar a esa tierra. Así que ellos ya conocían lo que era el pecado. Así es. Y ellos no obedecieron a las leyes de Dios. Sino todo lo contrario, quebrantaron las leyes. ¿Cómo viene el juicio? Sí, vamos a ver cómo viene el juicio allí mismo en Isaías 24, versículos 17 al 18. ¿Lo tienes? Terror, foso y red sobre Terror, ti. foso y red. Terrorismo, habla de miedo. Hoy en día la característica en el mundo entero es el miedo, la inseguridad. La gente no quiere salir en ciertos lugares o a ciertos territorios porque hay mucha inseguridad, mucha violencia y mucha muerte. Terrorismo en algunos lugares. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. O sea que el hombre no puede tener toda solución. La tierra será quebrantada, toda la tierra enteramente desmenuzada. Será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. Sale de un problema, entra el otro, sale de ese problema, entra el otro. O sea que el hombre no va a poder solucionar ese problema. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará.
Todo esto está registrado en la Biblia acerca de los tiempos de violencia, tiempos de corrupción, tal como hoy los estamos viviendo. En Jeremías, también en el capítulo 48, habla de la soberbia, de la arrogancia. Cuántas personas son arrogantes, se han hecho sabios en su propia opinión, han hecho de su mente su propio Dios, tienen sus propios Dios, como es el dinero, entonces se han apartado de Dios. Esa es la corrupción. La corrupción es apartarse de Dios. El cuerpo, la mente, el alma se empieza a corromper debido a que no está en Dios. Dios es el único que puede librar al ser humano de la corrupción, o sea, de la decadencia, de todo aquello que el hombre está padeciendo hoy. Por eso se predica el Evangelio, para que las personas se reconcilien con Dios. Solamente hay que arrepentirse de todo pecado, arrepentirse del orgullo, de la soberbia, arrepentirse de todo pecado y aceptar la salvación de Dios, que es Cristo Jesús. Acepten a Jesucristo como Señor y Salvador y empezará un proceso de cambio desde ese mismo momento. Por eso tenemos que ir a una iglesia local o congregacional donde el pastor enseñará cómo empezar a crecer en el conocimiento de Dios y ser liberados de espíritus malos que han perturbado a la persona durante mucho tiempo. Por eso en la iglesia hay liberación, hay sanidad, hay restauración, hay salvación. Vamos a leer Jeremías 48, donde está hablando de la soberbia, pero leamos el versículo 42 y 43. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. Aquí tenemos los juicios muy parecidos de lo que Dios profetizó en Isaías, también en Jeremías. En Isaías dijo terror, foso y red. En Jeremías, miedo, hoyo y lazo. El que salga del miedo caerá en el hoyo, y el que caiga en el hoyo va a caer en el lazo, será atrapado. O sea que no hay escape en este planeta Tierra. La Biblia habla de que los malos no llegarán al final de sus días. Así que, amigo, amiga, por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo, la causa de tanta violencia en general y la violencia particular de género la tenemos en el pecado. Es espiritual, y por eso cuando hay pecado, los demonios, los espíritus malignos están operando. Dice la Biblia en Lucas capítulo 11, versículos 24 al 26, que los demonios habitan en el cuerpo. Son enseñanzas de Jesucristo. Todo esto viene por el pecado. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, entonces va, toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Jesucristo, Él bautiza con el Espíritu Santo, y hoy el Espíritu Santo puede llenar un cuerpo. Si no es el Espíritu Santo quien está en el cuerpo, son espíritus inmundos que pueden perturbar los pensamientos que están con tendencias a la maldad, a hacerle daño al prójimo, todo lo que está sucediendo en el corazón del ser humano. Odios, resentimientos, amarguras, todo ello son gobernados por los espíritus inmundos que están perturbando la mente y las emociones del ser humano. Enfermedades, espíritus de enfermedades que están atacando el cuerpo. Por eso Jesucristo vino a libertar a los cautivos. El ministerio de Jesucristo fue echar fuera demonios. Si nosotros voluntariamente no nos rendimos a Él y le entregamos a Él el control total de nuestras vidas, el diablo lo va a robar. ¿Sí? Y va a tener control de su vida, de la vida de la gente que no tiene a Cristo, va a tener el control y no le va a pedir permiso.
Es lo porque que él es sucedió ladrón desde los tiempos de Adán y Eva. y Robó homicida. lo que Dios le había dado a Adán y Eva, la autoridad. Entonces, ahora Jesucristo te puede recuperar todo lo perdido, amigo, amiga. Ahora tú y yo podemos tener autoridad contra los demonios. La guerra es contra seres espirituales, pero primero tenemos que aceptar a Jesucristo y después Cristo nos bautiza para ser llenos del Espíritu Santo. Todo lo que hoy está sucediendo de violencia y corrupción son por los tiempos que estamos viviendo cerca de la segunda venida de Jesucristo. Satanás sabe que ya le queda muy poco tiempo y por eso está enviando legiones de demonios, ciudades y naciones para atacar a las personas. Y las personas llenas de maldad están afectando al prójimo. Por eso estamos escuchando de personas que son afectadas en cuanto al robo, en cuanto a muerte, asesinatos, homicidios. Estamos en la violencia de género, oyendo de los feminicidios, oyendo de todo esto. Maldad en grado sumo, en grado extremo. Así que por eso estamos pronto al juicio. La segunda venida de Cristo tiene que ver con ese juicio. Por eso predicamos mucho de Jesucristo, porque es el único que puede ayudarnos a salir de ese problema. Así es, porque hoy está la violencia de género, como dices, pero también está la violencia contra los niños, la ideología de género. Sí. O sea que todo ha ido en degeneración. Es corrupción. Es corrupción. Corrupción es degenerar, es decaer, es llegar a un punto cero prácticamente inservible. No sirve para nada el corrupto. No tiene valor Pero también, el corrupto. sí, pero también a un grado de maldad. Delante de Dios estamos Terrible. hablando en cuanto a lo que la Biblia enseña de la corrupción. Así que por eso Jesucristo es el único que puede dar el verdadero lugar al varón como varón y a la mujer como mujer. De eso se trata, el predicar el Evangelio de Jesucristo para que venga un cambio tanto en el varón como en la mujer. Y ahora en Cristo, dice la Biblia, ya no hay varón, ya no hay mujer, porque ambos vuelven a ser como cuando Adán y Eva antes del pecado. Ambos ahora tendrán autoridad y poder. Cuando vino el pecado, entró el dominio del varón sobre la mujer. Pero en Jesucristo dice la carta de Gálatas, ya no hay varón, ya no hay mujer, porque ahora todos son uno en Cristo Jesús. Tanto el varón tiene autoridad, dominio sobre las cosas, como la mujer también tiene autoridad y dominio. Por eso en Jesucristo, amigo y amiga, está la equidad y la igualdad. Así inclusive es. Jesucristo vino a dar la verdadera libertad. Esa libertad que algunas mujeres andan buscando, en Jesucristo la puedes tener. Pero tienes que abrir tu corazón, aceptar a Jesucristo, arrepintiéndote de todo pecado, de orgullo, de vanidad, de vanagloria, pecados que te han detenido para no conocer la verdad de Dios. Por eso estamos predicando el Evangelio a toda criatura y todos tienen la oportunidad de ser salvos y ser cambiados. Jesucristo no vino a condenar al malo, no vino a condenar al pecador, no vino a condenar a la prostituta, no vino a condenar al asesino. Él vino a perdonar, Él vino a salvar. Y a cambiarlos. Y a cambiarlos. Sí. Estamos A darles un conociendo nuevo la historia corazón, bíblica, cuántas una personas nueva mente, una nueva vida. caminaban en su pecado y fueron transformados. Así es. Esto es lo que Jesucristo está haciendo. Por eso acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y empieza una vida nueva en paz con el Señor y en paz con los hombres. Lo que Adán y Eva perdieron fue la naturaleza del amor de Dios. Dios es amor. Y vino la naturaleza del odio. Y del orgullo, El odio, el orgullo, La el maldad. egoísmo, la maldad, el pecado, que es la naturaleza pecaminosa. la independencia, Sí, ser independiente de Dios. totalmente. La rebelión. La Así rebelión. que todo ello fue por causa del pecado. A esto vino Jesucristo a dar la solución. Jesucristo se hizo pecado para resolver el problema del pecado, quitar la maldición del pecado, y solamente en Jesucristo puede haber ahora sanidad, liberación, sanidad y sobre todo amor. Este es el mandamiento que Jesucristo
vino a dar a conocer, o a hacer énfasis, mejor dicho, énfasis en que nos amemos unos a otros. No nos podemos amar a menos que recibamos el amor de Dios. Por eso el Evangelio puede llevar a tu corazón ese amor. Y Jesucristo dijo, tienes que amar aún a tus enemigos para que seas perfecto como Dios el Padre es perfecto. Dios el Padre hace salir su sol tanto para buenos como para malos. Así que tenemos que ser perfectos como Dios. Y solamente en Cristo podemos nosotros ser cambiados y transformados. Por eso, cuando encontramos a una persona que recibió a Jesucristo y verdaderamente Cristo empezó la obra en su corazón, podemos decir, ya no eres la misma persona, hablas diferente, piensas diferente, actúas diferente. Esa es la manifestación de un cambio verdadero en Cristo Jesús. Por eso, amigo, amiga, tú puedes cambiar. Tú puedes salir de la violencia, puedes salir de todo pensamiento que te agobia aceptando a Jesucristo. Solamente tienes que decirle, Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado y abro mi corazón para recibirte y hacerte mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Si tú haces esta declaración de fe, es un acto de fe, es espiritual. En ese momento pasas del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo y empieza tu paz. Pues bien, gracias por habernos acompañado en esta enseñanza. Esperamos que las bendiciones les hayan alcanzado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les bendiga.